Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 353,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 177 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar su vida, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas. Esta noche les presentaremos una entrevista con Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua desde hace 13 años, actualmente exiliado en Estados Unidos por solicitud del Papa Francisco, para proteger su integridad física de las amenazas de muerte del régimen. Con Monseñor Báez hablamos ampliamente sobre la misión profética de la Iglesia en estas celebraciones de Semana Santa y también sobre la situación de los presos políticos y los exiliados, la expulsión del nuncio apostólico por el régimen y la esperanza de justicia en Nicaragua. Les presentaremos el testimonio de dos líderes de las comunidades misquitas en la zona noreste del país, Susana Marley y Ruthbel Rosales, que se refugiaron en Costa Rica para escapar de la violencia armada de los colonos. Tendremos una entrevista con el periodista Carlos Dada, director del periódico salvadoreño El Faro, para conocer los alcances de la reforma al Código Penal aprobada esta semana por el gobierno de Nayib Bukele, que la prensa salvadoreña denuncia como una mordaza para imponer la censura. Y al final del programa, las noticias satíricas en la Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Cuando hablamos de las dictaduras del odio y del crimen, la vicepresidenta Rosario Murillo lanzó un ataque virulento contra miles de ciudadanos que participaron en el estallido social de abril de 2018, a los que calificó de somocistas y terroristas, y advirtió que las protestas de abril nunca volverán. El 18 de abril se cumplen 4 años del inicio de las manifestaciones masivas que demandaron pacíficamente un cambio de gobierno tras una fallida reforma a la seguridad social. Murillo dijo que no hay perdón ni olvido para los criminales, refiriéndose a los opositores a quienes acusa de perpetrar un intento de golpe de Estado. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión estatal dejó 355 muertos entre abril de 2018 y julio de 2019. Murillo atacó a los obispos y sacerdotes y los centenares de miles de personas que demandaron la salida de Daniel Ortega del poder y calificó que todo era parte de una coreografía. El exalcalde y exdiputado del FSLN, Gerardo Miranda Obregón, salió libre de la cárcel del Chipote después de estar encarcelado bajo una investigación una semana. Las autoridades no explicaron las razones de su detención ni las causas de la investigación, y tampoco formularon cargos judiciales en su contra. Según fuentes del partido de gobierno, Miranda fue investigado, señalado de promover una conspiración con miembros del sandinismo histórico. Recientemente la cúpula del FSLN dio la orden de desactivar al sandinismo histórico, lo que provocó diferencias de los viejos militantes con Rosario Murillo. El exdiputado Miranda es recordado por ser el operador de una red de coimas del FSLN a inversionistas, según una investigación de esta semana de mayo de 2007. Daniel Ortega nombró a Tirso Celedón Lacayo, hombre de confianza del banquero Ramiro Ortiz Mayorga, como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. Celedón Lacayo es el principal ejecutivo de los negocios inmobiliarios del banquero. También fue uno de los directores del Banco Corporativo, relacionado con los negocios de la familia presidencial que quebró después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El Ministerio de Energías y Minas anunció que asumirá el incremento del costo del combustible correspondiente a la Semana Santa. Por lo tanto, no habrá aumento en el valor del diésel, la gasolina regular y la super en las estaciones de servicio. Según los cálculos del Ejecutivo, el diésel debió aumentar 13.63 córdobas por galón, pero no será efectivo esta semana. Tampoco aumentará el costo del gas licuado en sus distintas presentaciones, 10, 25 y 100 libras, aunque explicaron que el cilindro de 25 libras debió costar 30 córdobas más. El Instituto Nacional de Migración de México encontró a 14 migrantes nicaragüenses escondidos en un pozo y cuarto de máquinas de un hotel en Oaxaca. Los migrantes formaban parte de un grupo de 30 personas que intentaban llegar a Estados Unidos. La migración de nicaragüenses a Estados Unidos aumentó desde 2018. La travesía está llena de riesgos. 9 nicaragüenses han fallecido hasta ahora, desde enero pasado intentando lograr una mejoría económica o huyendo de la represión. La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos por los abusos cometidos en la invasión a Ucrania. La medida fue aprobada con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Nicaragua se sumó a los países que votaron en contra, integrado por Rusia, China, Cuba, Irán y Siria. El 21 de febrero pasado, Ortega manifestó públicamente su respaldo al envío de tropas rusas. El medio digital nicaragüense Divergentes ganó el premio Ortega y Gasset otorgado por el diario El País en la categoría multimedia por su reportaje titulado El reto tras la masacre, que contribuye a la memoria histórica sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura en 2018. El equipo lo integran 8 reporteros, entre ellos Wilfredo Miranda, Maynor Salazar, Néstor Arce, Carlos Herrera y Julián Navarrete. Divergentes dedicó el galardón al periodismo que sigue informando pese a la represión. La prensa salvadoreña protestó contra la aprobación esta semana de las reformas al Código Penal que imponen penas de 15 años de cárcel a quienes reproduzcan mensajes de las pandillas que generen zozobra y pánico entre la población. El diario El Faro cerró su página web el jueves y dijo en un editorial que la medida es una mordaza a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a informarse. La reforma ocurrió días después que el régimen de Nayib Bukele decretó el estado de excepción suspendiendo las garantías constitucionales ante el incremento de homicidios. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que nombrará a un embajador en Nicaragua, pero aseguró al semanario Universidad que seguirá defendiendo los valores de los costarricenses como la democracia y la libertad con todo lo que la ley permite. A pesar de que Chávez ganó la presidencia el domingo 4 de abril, el régimen de Ortega Murillo aún no lo felicita. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos en Miami, Estados Unidos, con Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien desde hace 3 años se encuentra en el exilio, a solicitud del Papa Francisco para protegerlo de amenazas de muerte del régimen Ortega Murillo. Le preguntamos sobre las celebraciones de la Semana Santa en Nicaragua, que empezaron este domingo, y sobre el papel profético de la Iglesia Católica bajo un estado policial de persecución. Y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, gracias por brindarnos esta entrevista al iniciar la Semana Santa. Gracias, Carlos Fernando, por la oportunidad de participar en tu programa y llegar a tantos nicaragüenses que lo siguen cada semana. Un día como hoy, Domingo de Ramos en 2019, en su homilía en la iglesia de Esquipulas en Managua, usted describió la situación del país como la de un pueblo crucificado con la esperanza de la resurrección. ¿Cómo lo ve ahora, 3 años después, al iniciar esta nueva Semana Santa? Lo que yo afirmé en mi homilía de hace 3 años, lo conservo en mi corazón, y a medida que la situación se vuelve más difícil y más compleja, me afirmo mucho más
en esa profesión de fe que quise compartir con el pueblo de Dios. La cruz en el cristianismo es el símbolo de la maldad humana sobre el inocente. Es el símbolo de la crueldad sobre la víctima. Y la resurrección de Jesús es la gran esperanza que a todos nos comunica la certeza de que Dios hace surgir la vida en medio de la muerte y que Dios está de parte de la víctima, de quien es crucificado, de quien sufre en modo inocente. Yo, más que nunca, estoy firme en esta convicción y le puedo decir de corazón al pueblo de Nicaragua que así como Jesucristo, crucificado por los poderes del mundo, fue resucitado por Dios a una vida que no termina, también los pueblos crucificados, tarde o temprano, resucitan. Algunos obispos y sacerdotes han denunciado en estos últimos días hostigamiento policial, incluso espionaje en sus parroquias. ¿Se podrán realizar estas celebraciones religiosas de Semana Santa en libertad ahora que ha disminuido la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua? Yo espero que el pueblo de Dios siga las indicaciones de la Conferencia Episcopal en cuanto a las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios y que se puedan realizar las celebraciones de Semana Santa con toda tranquilidad, porque alimentan el alma de nuestro pueblo mayoritariamente cristiano. Ahora, también tengo que decir que el riesgo de asedios e intimidaciones no lo podemos descartar, porque el régimen actual de Nicaragua, en todas sus versiones históricas desde el 79, se ha mostrado como enemigo de la iglesia, como hostil a la iglesia como instancia moral y ética de distintas maneras. Por lo tanto, lamentablemente, a estas alturas es algo que no podemos descartar. En estos días también se acrecentó el discurso de odio de la vicepresidenta Rosario Murillo, sumamente agresivo contra todas las personas que participaron en las marchas y en las protestas cívicas en 2018, pero fue particularmente frontal, dura contra los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la razón de fondo de este ataque contra la Iglesia? Yo creo que siempre en los ataques verbales llenos de odio contra la Iglesia, lo que hay es una especie de resentimiento del poder, de no sentir que la religión los justifica y los apoya ideológicamente. Y en el fondo, lo que te decía antes, es una expresión más de ese rechazo y ese visceral sentimiento de rechazo a la Iglesia que ha tenido este régimen a lo largo de los años. Yo creo que es un discurso que cada vez más se presenta con menos fortaleza, porque es un discurso lleno de mentiras, es un discurso que intenta negar la verdad con agresividad verbal, pero eso es insostenible. Nadie se lo cree y cada vez es un discurso más débil y que lo único que hace es mostrar un signo de debilidad muy fuerte. Al contrario de ese discurso oficial, esta semana más de 400 personas de fe en Estados Unidos, católicos, protestantes, judíos y personas de otras tradiciones religiosas, enviaron una carta abierta al gobierno de Nicaragua motivados por lo que describen como el sufrimiento de cientos de miles de nicaragüenses desde abril de 2018 y cuestionan si este puede ser un gobierno cristiano y solidario y cómo se puede proclamar la paz y la reconciliación sin justicia. Estas reflexiones tienen algún eco en la Iglesia Católica de Nicaragua. No te sabría decir qué eco ha tenido en la Iglesia Católica de Nicaragua porque no he tenido ningún tipo de contacto hablando sobre este tema, pero a mí me llenó de mucha alegría ver que la fe en el único Dios verdadero
el Dios de la vida, el Dios de la libertad, el Dios de la justicia, el Dios que pone a la persona humana en el centro de sus preocupaciones, nos une a los creyentes de todas las religiones. Así como el problema de Nicaragua no es un problema simplemente ideológico, ni siquiera social y político, es algo mucho más profundo, esto demuestra también que la sensibilidad internacional y mundial trasciende las confesiones religiosas. Y estos hermanos de distintas confesiones que firmaron esta carta, o sea, tienen toda la razón. Hay una contradicción profunda entre un régimen de crueldad, como yo lo he definido, que es el que en este momento domina en Nicaragua, y el Dios verdadero, que es amor, es bondad y quiere la libertad, la justicia y la vida para todos los seres humanos. Hay una contradicción de fondo que es posible porque el lenguaje religioso, al ser simbólico, se puede prestar a manipulación, pero yo doy gracias a Dios que haya personas de fe que desenmascaran esta contradicción. No es posible llamarse cristiano mientras actúo con crueldad, miento intentando tergiversar la historia y no me abro ni abro canales de entendimiento y de búsqueda de solución de un problema que está desbaratando a toda una sociedad. Esta semana usted ha cumplido 13 años desde su ordenación como obispo auxiliar de Managua, una condición que entiendo ha sido ratificada por el Papa Francisco en los últimos años. ¿Cómo ha vivido estos últimos 3 años separado de Nicaragua? Como vos sabés, Carlos Fernando, yo salí de Nicaragua no por propia decisión, sino en obediencia al Papa Francisco debido a las amenazas de muerte que yo estaba sufriendo. Y la explicación más paternal que él me dio fue: no quiero otro obispo mártir en Centroamérica. Yo salí de Nicaragua llorando y he pasado estos ya 3 años largos en el exilio con el sentimiento de nostalgia y de dolor por no estar presente físicamente en medio de mi pueblo. Pero como lo he dicho en otras oportunidades, uno no está donde tiene los pies, sino donde tiene el corazón y la mente. Y he aprendido que estar lejos no es siempre estar ausente. Estar lejos muchas veces es otra forma de estar presente. Y yo he estado presente siempre con mi cariño de pastor, con mi oración constante y con mi predicación profética, intentando iluminar la historia y comunicando esperanza al pueblo de Nicaragua. Han sido 3 años de dolor, han sido 3 años de desierto, pero no me ha faltado el auxilio bondadoso de Dios y el cariño y la fraternidad del pueblo de Dios. Usted ha estado en contacto con muchos sectores de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos y en otros países. ¿Cómo se vive la Semana Santa en esta otra Nicaragua, la del exilio masivo en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, en Canadá y en otras partes? Bueno, cada país tiene y cada iglesia tiene su modo peculiar de celebrar estos días santos. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, evidentemente no vivimos la riqueza de religiosidad popular y de manifestaciones externas como en Nicaragua y en América Latina. Sin embargo, el pueblo sigue siendo creyente y creo que espera estos días santos con ilusión, porque de lo que se trata es de renovar la fe en el Dios de la vida. Es celebrar con esperanza y con certeza profunda que la muerte no tiene la última palabra. Este es el gran mensaje de la Semana Santa. La resurrección de Jesús es para nosotros los creyentes la certeza de que la vida, el bien, la verdad, el amor, la justicia triunfa tarde o temprano. Yo invito a los nicaragüenses que están fuera del país, a los que tú te refieres, a que vivamos esta Semana Santa con este espíritu y sobre todo sabiendo que aunque no estamos presentes en Nicaragua, lo podemos estar con la oración, con la solidaridad,
con la cercanía, incluso en el cariño, y esto nos hará vivir como iglesia esta Semana Santa. Monseñor, los nicaragüenses lo siguen a usted todos los domingos en las homilías que hace en las misas en la iglesia de Santa Ágata en Miami. Esta es una iglesia que convoca, supongo, a los nicaragüenses, pero además de ese servicio religioso, ¿qué otro tipo de actividades está haciendo en Estados Unidos? La parroquia Santa Ágata de Miami se ha convertido en un auténtico santuario de peregrinación de los nicaragüenses exiliados. Cada domingo son decenas de nicaragüenses los que llegan a Miami en situaciones emocionales desgarradoras y en situaciones de pobreza extrema. Y Santa Ágata se ha vuelto un lugar de acogida, de apoyo, de cariño, de oración, de orientación. Y al primero que la parroquia Santa Ágata acogió con amor fue a mi persona. Cuando yo me encontré aquí atrapado por la pandemia, yo quisiera aprovechar tu programa para agradecer al párroco de Santa Ágata, al padre Marcos Somarriba, nicaragüense que ha vivido casi toda su vida acá, se vino en los años 80, un hombre de un gran corazón, un gran pastor, y que ha abierto no solo la parroquia, sino su corazón a los nicaragüenses. Él es originario de Chinandega, y yo creo que a él, los nicaragüenses, le debemos tener una gran gratitud por la obra que está haciendo. Hace 15 días él organizó un taller de información y apoyo a los exiliados sobre política migratoria y procesos de asilo en los Estados Unidos. Los nicaragüenses saben que la parroquia Santa Ágata, del párroco padre Marcos Somarriba al frente, y con su servidor, que los domingos celebra la Eucaristía, está abierta para los nicaragüenses. El Papa me pidió, Carlos Fernando, en noviembre, que no dejara de predicar en Santa Ágata cada domingo como lo estaba haciendo y que no abandonara a mi pueblo. Y eso es lo que hago. Ahora, en relación con la otra pregunta, yo no vivo en Miami. Yo vengo a Miami solo los domingos a celebrar la Eucaristía de la 1 de la tarde aquí, a las 11 en este momento en Nicaragua. Yo vivo en una ciudad al norte y allí estoy desde hace casi un año como catedrático de Sagrada Escritura, profesor de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología San Vicente de Paul de los obispos de la Florida, que me invitaron a integrarme al claustro de profesores, y estoy allí dando clases y colaborando con la dirección espiritual. El Papa estuvo de acuerdo, le pareció muy bien la propuesta y ha agradecido a los obispos de la Florida la acogida que me han dado. Particularmente yo agradezco a Monseñor Thomas Wensky aquí en Miami, que me ha acogido como hermano en esta iglesia local también. En Nicaragua hay más de 170 presos políticos, casi todos ya condenados a distintas penas de cárcel, pero muchos de ellos siguen sometidos a un régimen de aislamiento y tortura en la cárcel del Chipote. ¿Cómo ve la iglesia o usted como obispo auxiliar de Managua esta condena a los presos políticos? Yo lo he sufrido personalmente con mucha intensidad. No hay un solo día de mi vida en que yo no los recuerde, en que no rece por ello y no alce mi voz exigiendo su liberación. Todos sabemos que son inocentes, que los procesos que se han llevado a cabo son una farsa total y que la situación y las condiciones en las que se encuentran son inhumanas y crueles. Es algo que no tiene precedente, no solo en la historia de Nicaragua, sino creo que en la historia de toda América Latina. Yo es algo que vivo personalmente con mucha intensidad y sobre todo porque soy amigo de casi todos los que están dentro y los conozco bastante y sé que son inocentes, incluidos tus hermanos. Entonces, yo lo vivo con mucho dolor y comparto al pueblo de Nicaragua que a finales de noviembre del año pasado, que estuve con el Papa Francisco en su habitación, platicando personalmente largo tiempo, casi 2 horas,
lo primero que le compartí al Papa Francisco fue la situación de los presos políticos. Le llevé los nombres de los últimos apresados y un resumen escrito de la situación injusta y cruel a la que estaban siendo sometidos. Se lo dije de palabra y le dejé por escrito también un documento describiéndole toda la situación, y le rogué que por favor hiciera algo, aunque fuera de modo discreto y silencioso, pero que en su corazón de pastor misericordioso nuestros presos políticos encontraran un lugar. Y estoy seguro que el Papa hizo algo y creo que continúa haciendo algo, quizás no de modo público, pero algo se está haciendo desde la Santa Sede. Creo que el Papa se sorprendió que lo primero de lo que yo le hablé cuando nos encontramos en noviembre no fue sobre mi persona, ni sobre mi futuro, ni sobre mi ministerio, sino que lo primero que hablé con él fue la situación cruel e injusta de los presos políticos en Nicaragua en este momento. Pero ante esta crisis, que también es una crisis humanitaria, y como dice usted, conociendo que el Papa Francisco está informado de manera directa, mucha gente pregunta, ¿hace falta un mensaje más fuerte, directo, de solidaridad del Papa Francisco con esta condición de Nicaragua? La gente dice, bueno, el Papa habla de la guerra de Ucrania y habla de otras situaciones en otros países y hay una demanda de mayor solidaridad. Yo lo que te puedo asegurar, Carlos Fernando, es que cuando hablé con él en noviembre, el Papa se sorprendió, mostró su dolor y su sorpresa también, porque creo que no estaba suficientemente informado. Y me pidió que le dejara el documento que le llevé, que lo puso aparte y que se lo dejara a él, y estoy seguro que algo hizo. Yo más de eso no te puedo decir. Aquí el problema es que se mezcla la dimensión diplomática de un Estado del que él es cabeza, el Estado Vaticano, y su condición de pastor. Y yo me imagino que no ha de ser fácil poder conciliar estas dos dimensiones. ¿Cómo valora la decisión del régimen de Nicaragua de expulsar al nuncio apostólico Valdemar Sommertag y las consecuencias que esto puede tener en la relación entre el régimen y el Vaticano por un lado y por el otro lado en la relación del gobierno con la Iglesia Católica en Nicaragua? Mira, yo lo valoro como una crisis diplomática. Ha sido un problema entre dos estados, el Estado Vaticano y el Estado de Nicaragua. ¿Y qué razones hubo? ¿Qué problemas se dieron? ¿Por qué se produjo la ruptura? Lo ignoro, porque en el mundo diplomático, del mundo diplomático no tengo ninguna información. Entonces, creo que fue un problema diplomático. Ignoro cuál haya sido la causa. ¿Cómo va a reaccionar el Vaticano? Tampoco puedo predecirlo. Lo que sí me gustaría, Carlos Fernando, compartir con el pueblo de Nicaragua es que es importante que diferenciemos entre diplomacia y profecía. La diplomacia es propia de los estados, es propia de los organismos internacionales. La profecía es propia del hombre de Dios, es propia del pastor, de la comunidad cristiana. Son dos dimensiones que tienen sus diferencias. El diplomático busca, por una parte, encontrar armonía, lograr equilibrio entre fuerzas o personas que están en conflicto, y tiene que usar un lenguaje conciliador y muchas veces ambiguo y hasta hipócrita. En cambio, la profecía es propia del hombre de Dios, es propia del pastor y de la comunidad cristiana. El profeta dice la verdad con claridad, sin temor a las consecuencias. El profeta enfrenta al poderoso injusto, denuncia los crímenes y no es nunca neutral, se pone siempre de parte de la víctima y del pobre. Entonces, la diplomacia y la profecía son dos cosas distintas. Ahora, yo creo que la profecía es propia de la iglesia local y de los pastores que están caminando junto al pueblo. La diplomacia es propia de los estados y de los organismos internacionales, incluido el Vaticano como estado.
¿Puede la Iglesia Católica de Nicaragua seguir cumpliendo con esta misión profética bajo las condiciones de cercenamiento de la libertad e incluso de persecución contra la propia Iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la Iglesia no es un simple organismo no gubernamental, no es una simple asociación de asistencia social. La Iglesia tiene una dimensión de misterio que la sostiene y le hace ocupar un lugar en la historia. O sea, la Iglesia es sacramento de Cristo, es la comunidad de fe que hace presente en el mundo a Jesucristo, al Evangelio, y que anuncia con esperanza los caminos de Dios hacia una mayor humanización, libertad y vida hasta la salvación final. Eso la Iglesia lo llevará a cabo hasta el final de los tiempos. O sea, la Iglesia, que según la promesa de Jesús, permanecerá siempre, las puertas del infierno no podrán contra ella. Ahora, yo como obispo te puedo decir de la experiencia que tengo con mis hermanos obispos de Nicaragua, que entre ellos hay mucha sabiduría y mucha prudencia. Y estoy seguro que podrán llevar adelante su misión como iglesia sin doblegarse nunca ante la mentira y ante el miedo. Por otra parte, además de la sabiduría y la prudencia que caracteriza a mis hermanos obispos, me consta también que en todos hay un gran amor al pueblo de Dios, hay una gran cercanía a la gente y sienten sus dolores. Hay que tener comprensión que en este momento la situación del país evidentemente condiciona muchísimo la acción de la iglesia, pero estoy seguro que la iglesia de Nicaragua, liderada por sus obispos, no va a doblegarse nunca ante la mentira, no va a encerrarse nunca por el temor, ni va a ser nunca cómplice de poderes injustos y crueles. La semana pasada, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se aprobó la creación de una nueva comisión de expertos independientes para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua desde 2018. ¿Representa esto una esperanza para centenares de familias que siguen hoy reclamando justicia por asesinatos, por torturas, por violaciones, de hechos que se encuentran en la impunidad? ¿Cómo ve usted el rol que puede jugar esta comisión? Como iglesia, Carlos Fernando, nosotros anunciamos y predicamos el perdón como camino para encontrar auténticas reconciliaciones que puedan salvar a las personas. Pero el perdón no se opone a la justicia. El perdón es algo personal que cada persona ofrece desde su corazón, pero esto no va en contra de la justicia y de la exigencia de que quien ha cometido un delito y un crimen vaya a los tribunales y pague por lo que ha hecho. A veces confundimos las dos cosas. Entonces, a partir de esta premisa, como iglesia debemos alegrarnos de que haya un nuevo organismo que pueda establecer la verdad, señalar a los responsables de los crímenes y eventualmente llevarlos ante los tribunales de justicia internacional. Esto la iglesia lo debe apoyar sin renunciar a predicar el perdón. Son dos cosas muy distintas. Perdón no es impunidad. Entonces yo me alegro de que exista esta nueva comisión. Ahora, no sé qué facilidades va a tener para poder realizar su trabajo en Nicaragua. Lo más probable es que el régimen actual le ponga todas las dificultades posibles para que no vaya adelante en la misión que le han encargado. Pero es importante constatar y dejar constancia de los crímenes que se han cometido desde el 2018, porque no ha sido un teatro, no ha sido un montaje. Ahí están las víctimas, ahí están las madres que sufren, ahí están los presos políticos, aquí estamos los exiliados fuera sufriendo, está un pueblo que todavía clama justicia. Esto no es teatro, esto es el drama más grande que Nicaragua ha vivido en su historia y por lo menos documentarlo es importante para que cuando sea posible, quien ha cometido un crimen
sea llevado a la justicia. Y esto la Iglesia lo debe apoyar y lo debe decir claramente. Una de las demandas que tiene mayor consenso entre la comunidad internacional es la necesidad de que regresen a Nicaragua las comisiones internacionales de derechos humanos de la OEA, de la ONU y también los exiliados. Y lo mencionan a usted, el retorno del obispo Silvio Báez a Nicaragua. ¿Tiene usted esperanza de poder regresar a su patria? Metafóricamente te digo que yo siento que nunca me he ido de Nicaragua y estoy ahí cada día, desde que me levanto hasta que me voy a la cama, a pesar de mis actividades aquí en Estados Unidos, yo vivo en Nicaragua, pero mi sueño sería estar ahí físicamente. Ahora, no depende de mí. Como obispo, estoy en comunión con el Papa Francisco y él me ha pedido que por ahora no vaya a Nicaragua. Él sabe que estoy aquí en los Estados Unidos y está de acuerdo con el trabajo académico y pastoral que yo estoy realizando aquí en Estados Unidos y me ha pedido, sin embargo, que no deje de llamarme obispo auxiliar de Managua, que conserve ese título porque lo soy realmente y parte de la conferencia episcopal, miembro pleno de la conferencia episcopal de Nicaragua. Por eso digo que no siento que me haya ido del país. Ahora, el momento en que yo físicamente pueda volver en medio del pueblo de Nicaragua, para mí será la alegría más grande de mi corazón como pastor. ¿Cuándo será? Se lo pregunté al Papa y me señaló con el dedo y me dijo, Él nos lo dirá, señalando hacia arriba. Dios lo dirá. Pero quiero que el pueblo sepa que mi mayor ilusión es poder volver a estar como pastor en Nicaragua, en medio de la gente, como hermano para caminar junto a los demás. Gracias, Monseñor. Eso es lo que dice el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, quien el próximo domingo de Resurrección estará de nuevo transmitiendo su homilía desde la iglesia Santa Ágata en Miami a la 1 de la tarde, en Estados Unidos 11 de la mañana en Nicaragua. Continuamos con el testimonio de la violencia contra las comunidades misquitas. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. Susana Marley, conocida como Mama Tara o Mama Grande, y Ruthbel Rosales son dos líderes de las comunidades misquitas del Caribe Norte de Nicaragua que se refugiaron en Costa Rica para escapar de la violencia armada de los colonos. Iván Olivares nos cuenta la historia. Yang nini mamatara, waspangwina, wankilupia mairinsna. Susana Marley y Ruthbel Rosales son líderes misquitos. Ellos son originarios de las comunidades de Tuyabra y Huanquimayá, ubicados en Cabo Gracias a Dios y Puerto Cabezas. Están refugiados en Costa Rica desde finales de 2021. Huyen de la violencia de los colonos contra los indígenas, que sigue cobrando víctimas en la impunidad. Si hablamos desde que comenzó esta situación hasta esta altura, en total son como 65, pero últimamente yo solamente te doy un reflejo de los últimos acontecimientos, que son como 22, pero en su totalidad son 65. Y a los pueblos indígenas, ¿quién nos va a defender? Solo Dios. Y estamos en nuestras propias tierras. ¿Por qué nos hace eso? Somos humanos, somos hijos de Dios. Ahora mismo hay un pueblo que está de rodillas clamando al Señor para que desaloje nuestras tierras indígenas y que haga el saneamiento
de las tierras indígenas para que las familias puedan unirse, sembrar en paz y tener excedente para comprar útiles escolares a los niños, vivienda, salud. Los grupos de derechos humanos hacen lo que pueden, que en este caso es documentar la tragedia. Es opresión, te diría etnocidio. Es un etnocidio sistemático y paulatino. Nosotros estamos documentando, denunciar lo que está sucediendo en esos territorios. Detrás de la violencia, hay grupos con poder que intentan apropiarse de los recursos naturales de estas comunidades. Lamentablemente, las políticas gubernamentales y el modelo neoextractivista que se estableció para la costa caribe del país es un modelo de saqueo y despojo de los bienes y servicios ambientales y naturales que se encuentran en esos territorios y que forman parte de la vida de las comunidades indígenas y por ende de la vida de las comunidades misquitas que se encuentran al norte del país. El régimen Ortega, desde que llegó al poder, implementó una política pública respecto a las comunidades indígenas de la cohabitación, que no es más que una expresión opresora, una institución que llegó a limitar, a restringir los derechos de las comunidades indígenas. Ya las comunidades se estaban enfrentando a lo que era la expoliación de los recursos naturales. Los misquitos reclaman al gobierno por el cierre del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDCAN. CEJUDCAN es la organización o la institución de derechos humanos que estaba muy cerca con el pueblo oprimido, con el pueblo donde el territorio ha sido usurpado, que somos las comunidades indígenas, que somos los más marginados, discriminados en la costa atlántica, en el Caribe norte y sur. Ya es cuestión de que no tienen apoyo, no tienen organizaciones que les brinden ayuda humanitaria o al menos esas necesidades mínimas que cubren algunas de estas organizaciones a algunas personas. Entonces no tienen apoyo de organizaciones, no tienen cómo sembrar, están en abandono total por el Estado y están muriéndose de hambre. Ellos están muriendo. Pudo haber cerrado CEJUDCAN, pero ahora hay más CEJUDCAN en cada mujer, en cada madre de familia, en cada madre misquita indígena. Ha nacido más la voz que denuncia la violación a nuestros derechos humanos. Al salir de Nicaragua, algunos rumbo a Honduras, otros hacia Costa Rica, pusieron sus vidas a salvo, pero desde el exilio están preocupados por los que dejaron atrás, así como por resolver su día a día. Con nosotros se cruzaron al exilio 25 madres indígenas misquito, que salieron de sus territorios con sus hijos porque no pueden sembrar lo suficiente, se estaban muriendo de hambre y hay un desempleo casi total en las comunidades, casi total. Mi situación, como acaba de venir, por falta de papeles, no he podido trabajar, hasta el momento no he tenido ningún trabajo y estoy pasando dificultades, inclusive ahorita, por ejemplo, para el pago del alquiler no tengo y ya prácticamente el dueño ya me orientó que desaloje del cuarto, pero yo estoy triste, pero ahí estamos luchando a ver qué se hace. Ellas hoy iba a estar con ustedes acá, pero ayer no chambearon. O sea que aquí están haciendo, lavando, planchando, limpiando casa, limpieza general, limpieza de inodoros. Si contratan, si consiguen, entonces ellos tienen para el pasaje. Pero ayer no fueron a trabajar. Los defensores de derechos humanos insisten en la responsabilidad del gobierno ante la crisis que viven las comunidades misquitas. No podemos hablar de un cambio en la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ni específicamente en las comunidades misquitas, si no hay un cambio político en el país y en el nivel central. Y eso pasa precisamente por salir de la dictadura de Ortega Murillo. Mientras esté el gobierno del Frente Sandinista, es prácticamente imposible, porque ellos hacen y deshacen a su gusto, ellos otorgan permiso a mineros artesanales arbitrariamente, ellos permiten de que haya una invasión a las tierras de estos indígenas, pese a que hay una ley que prohíbe eso, que ni siquiera el gobierno puede intervenir sin antes consultar a las comunidades indígenas. Algo hicieron gobiernos paralelos para justificarse. Mamatara es un nombre muy grande para la comunidad indígena. Susana Marley, Mamatara, denuncia la agresión que sufre su pueblo. Nos matan con armas de guerra y eso no es justo y yo clamo al Señor, desalmados, si nosotros estamos en nuestras propias tierras. Soy misquita
Y yo tengo que denunciar este hecho. Ahora mismo, muchas familias, 750 familias están en la intemperie. ¿Ustedes creen que eso es justo? Enfermos los niños, ancianos con hambre, sin techo, porque sus casas fueron quemados, desalmados. Pero un día Dios le va a tomar el control de sus vidas. Y ahora nos comunicamos con el periodista Carlos Dada, director del periódico salvadoreño El Faro, para conocer los alcances de la reforma al Código Penal aprobada esta semana por el gobierno de Nayib Bukele en el contexto del estado de excepción, una reforma que la prensa salvadoreña denuncia como una mordaza para imponer la censura a la libertad de prensa. Carlos, la justificación que invocó el presidente Bukele para imponer el estado de excepción fue este estallido de homicidios que ocurrió hace 2 semanas con 87 muertos. ¿El Estado ha investigado esta matanza? ¿Ha capturado a los responsables? ¿Cuál es el resultado? Es una buena pregunta que yo no te sé responder porque ya no tenemos acceso a información oficial. Ahora estamos a expensas de lo que el gobierno quiera decir. El gobierno no ha reportado la resolución o el señalamiento de responsabilidad de ninguno de estos homicidios. Lo que ha hecho son operativos, redadas masivas, responsabilizando de estos homicidios a las pandillas en general, y ha capturado hasta hoy, en una semana, a más de 6,000 salvadoreños. ¿Cuáles de ellos están relacionados o no con estos 87 homicidios del fin de semana de hace 2 semanas? No lo sabemos. Hasta ahora no hay ningún reporte sobre eso. Ahora, hay reportes que he leído en El Faro y en otros medios de comunicación de pandilleros que fueron excarcelados a pesar de tener causas en su contra. ¿Cómo se explica esa contradicción? Sí, esta es otra cosa sobre la cual el gobierno tampoco ha dado explicaciones. El gobierno hizo 2 cosas. La primera fue, el director de centros penales cerró el acceso al sistema penitenciario a todos los jueces, de tal manera que desde diciembre del año pasado los jueces no pueden saber qué salvadoreño está detenido y qué salvadoreño ha sido liberado. Pero por otro lado, sabemos además que Estados Unidos pidió en extradición a varios líderes de pandillas que estaban encarcelados. Sabemos por las comunicaciones oficiales de un juez con el sistema penitenciario que al menos uno de ellos, alias Crook, fue liberado a mediados del año pasado, a pesar de tener causas pendientes y a pesar de tener la solicitud de extradición de Estados Unidos. Es decir, si ya había cumplido su pena en El Salvador, que según este juez no la había cumplido, si ya había cumplido su pena, lo que procedía era iniciar ese proceso de extradición que no se inició formalmente. Esta es la información que tenemos de mediados del año pasado. ¿Dónde está esa persona hoy? Tampoco lo sabemos. Después de la imposición del estado de excepción y que se han realizado estas redadas masivas, se han hecho nuevas reformas ampliando las penas en contra de los pandilleros o cualquier persona que pudiera estar asociada en sus operaciones. Pero ahora hay una nueva reforma al Código Penal que específicamente habla sobre medios de comunicación que reproduzcan información relacionada con las pandillas. Ustedes han denunciado esta reforma como una mordaza. ¿Cuál es el alcance que tiene contra la prensa? Bueno, es la primera ley mordaza, la primera censura legislada en El Salvador desde los acuerdos de paz que pusieron fin a nuestra guerra civil en el 92. Es un atentado gravísimo a las libertades de los salvadoreños, Carlos Fernando. Lo que contempla esta nueva ley es que estamos expuestos hasta 15 años de prisión todos aquellos que reproduzcamos mensajes de pandillas
que evidentemente las pandillas han sido una fuente importante en nuestras investigaciones anteriores sobre las negociaciones de anteriores gobiernos también con pandilleros, o que hagan alusión, dice la enmienda legislativa, al control territorial de las pandillas. Es decir, cualquier mención al fenómeno de las pandillas, a las comunidades que controlan o no controlan, a la disputa de estos territorios con el Estado, puede ser penada hasta con 15 años de prisión para un periodista o para el representante legal del medio en el que se publica esta noticia. Esto tiene evidentemente por objetivo silenciar cualquier otra versión de la realidad que no sea la verdad oficial, y que sin lugar a dudas coloca al presidente Bukele en el mismo club de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro o de Jair Bolsonaro. En ese estadio está ahora El Salvador. ¿Quién va a decidir si lo que un medio de comunicación publica es información profesional sobre ese fenómeno de las pandillas, o como podría alegar el Estado, según dicen algunos de los diputados, es una apología del crimen o de las actuaciones, digamos, de las pandillas contra la población? Bueno, eso lo debería en primer lugar decidir. El primer paso sería que lo decida la Fiscalía a partir de alguna denuncia o de oficio, una fiscalía controlada también por la Presidencia de la República, porque Bukele y su asamblea destituyeron al anterior fiscal e impusieron a uno a su conveniencia, que fue quien engavetó las investigaciones sobre sus negociaciones con pandillas. Y después de que la Fiscalía acuse, tendrá un juez que evaluar, un juez o una jueza que evaluar la pertinencia o la aplicación o no de estas nuevas leyes Mordaza a quien sea acusado, con la salvedad o con el añadido de que reformas al sistema judicial hechas unos meses atrás le han permitido a la administración y a la Corte Suprema, que también ha sido tomada por el buquelismo, mover jueces de un circuito al otro, de un tribunal al otro, y deshacerse de la tercera parte de los jueces. En estos días en que el presidente Bukele ha estado especialmente activo y eufórico contra organizaciones de derechos humanos y periodistas, ha advertido en su Twitter que todo juez que dicte un fallo contrario a lo que él llama la seguridad del pueblo y que favorezca los intereses de las pandillas, será a su vez investigado por la Corte Suprema y que se debe atener a las consecuencias. Eso ya te dicta el estado de independencia judicial que hay ahora mismo en El Salvador, donde hay nulas posibilidades de ejercer el legítimo derecho a la defensa, no solo de los periodistas o de las organizaciones de la sociedad civil que terminemos acusados con estas nuevas enmiendas, sino también de los 6,000 salvadoreños capturados en estas redadas masivas que se han hecho en los últimos días. Este jueves El Faro hizo una protesta que ha tenido un gran efecto simbólico, por lo menos a nivel internacional, no sé, a nivel de la audiencia salvadoreña, al simplemente publicar un editorial en contra de la censura sin brindar durante ese día jueves información. Hemos leído El Faro los días siguientes y sí están informando sobre esta crisis de derechos humanos, de seguridad nacional que hay en el país. ¿Cuál es la reacción de la prensa salvadoreña ante esta amenaza y condenas anticipadas de censura? Mira, Carlos Fernando, evidentemente ni somos los únicos afectados por la decisión de este gobierno de perseguir a la prensa que le es incómoda o que le es crítica, ni somos los únicos denunciando esta censura. A esto hay que destacar en primer lugar la valiente voz de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que ha sido protagonista en la defensa de los derechos y de los intereses de los periodistas, pero no solo de los periodistas, sino y sobre todo de los ciudadanos a estar informados. La Constitución establece esos derechos para los ciudadanos, el derecho a estar informados. Y la APES ha tenido una vocería muy importante en todo este periodo para defender esos intereses de los ciudadanos. Pero después, además, sobre todo en la prensa escrita, hay un rechazo contundente a esta enmienda legislativa, a
a la imposición legal de censuras y de leyes mordaza. La prensa escrita hoy por hoy está comandando la defensa de los intereses del periodismo y otra vez de los ciudadanos en su derecho a estar informados. En el trasfondo de estas acciones para censurar a la prensa está de por medio el tema de las treguas o las negociaciones que el gobierno ha realizado con las pandillas. Entiendo que no solamente el gobierno de Bukele, los gobiernos anteriores. ¿Cuál es el estado de esas negociaciones? ¿Y cuántas negociaciones se han realizado en El Salvador entre los gobiernos y las pandillas? Todos los partidos políticos de El Salvador, o los principales, quiero decir, han pactado con pandillas. El primero que pactó, hasta donde supimos, fue el gobierno de Mauricio Funes. En 2010-2011 empezó a negociar en secreto también con las pandillas. Y cuando dimos a conocer esas negociaciones, lo primero que hizo fue negar la existencia de tales, hasta que ya fue tan evidente que tuvo que institucionalizar esa tregua, que al final falló. Nosotros también hemos publicado negociaciones del entonces candidato de Arena, Norman Quijano, y de gente de su equipo de campaña con pandillas para, a cambio de réditos electorales, de controlar el voto en sus comunidades, otorgar algunos puestos de poder o beneficios en un eventual gobierno de Arena. También registramos negociaciones del FMLN como partido político con pandillas a cambio también de obtener réditos en esa misma elección presidencial que ganó el presidente Salvador Sánchez Serén. Sánchez Serén cortó con las conversaciones o las negociaciones con pandilleros. El resultado en 2015 fue la que entonces era la ola de homicidios más grande de lo que va del siglo en El Salvador. En 2015 tuvimos un gran baño de sangre que fue resultado de la interrupción de esas conversaciones entre el gobierno de Sánchez Serén y las pandillas. Bukele, alcalde de San Salvador, también negoció con las pandillas y también lo registramos con fotografías en El Faro y con grabaciones. Pero también logramos publicar hace año y medio negociaciones ya de Bukele presidente con las pandillas, negociaciones que han tenido lugar bueno, las publicamos hace año y medio y esas publicaciones estaban basadas esencialmente en una investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía General de la República, donde están documentados llamadas telefónicas, donde hay videos, hay fotografías, hay documentos que presentamos en El Faro hace año y medio, de entradas y salidas de pandilleros que confirman la existencia de estas negociaciones y por supuesto reflejadas en la información pública en una dramática disminución de la tasa de homicidios de El Salvador, que era uno de los países más violentos del mundo. El presidente Bukele decía que cuando lo publicamos, y sigue negando la existencia de estas negociaciones, a pesar de la documentación, destituyó al fiscal y desmanteló la unidad fiscal que lo estaba investigando, y decía que la disminución de homicidios se debía al plan control territorial, un plan que no conocemos, que no se ha hecho público, porque dice el presidente que es un asunto de seguridad nacional. Pero hace 2 semanas que tuvimos más de 60 muertos el sábado y 87 entre viernes, sábado y domingo, básicamente todo ese panorama quedó alterado por una evidencia, que esa evidencia eran los cuerpos en las calles de El Salvador. ¿A qué se debe esta ola de sangre? A partir de nuestra experiencia, como ya te decía, con los gobiernos anteriores y las negociaciones anteriores, las pandillas aprendieron a negociar con una carta de poder sobre la mesa, y esa es la llave de homicidios. Cuando los pandilleros quieren mandar un mensaje, abren esa llave y tenemos estos baños de sangre. Lo que demostraron también los operativos lanzados en consecuencia por el presidente Bukele, en los que han entrado policías y militares
en las comunidades donde han hecho estas redadas masivas de detenciones. Lo que te demuestra es que al menos hasta esta semana o hasta la semana pasada, durante los 3 años de su gobierno, esas comunidades seguían controladas por pandillas. Lo que te demuestra es que en esas comunidades no se había alterado la vida de la comunidad, el Estado no tenía presencia. Y por tanto eso te habla de que no era el plan control territorial el que explicaba esta disminución drástica de homicidios. Ahora, en este momento, con esta reforma al Código Penal, ¿puede la prensa salvadoreña, el Faro, otros medios de comunicación seguir reportando sobre estas negociaciones, sobre esas treguas, sobre cómo se rompen y sobre qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en las comunidades? Hacerlo ahora te expone a pagar con prisión durante 10 o 15 años. Eso es lo que se ha legislado en El Salvador. De hecho, todo lo que te acabo de decir, si alguien lo quiere tomar como una violación a esa ley, lo podría decir. Hablar de control territorial de las pandillas como lo acabo de hacer en este programa. Efectivamente, esto va a dificultar mucho la tarea de reportear sobre estas negociaciones. La ley, la enmienda al Código Procesal Penal tiene además otro absurdo, pero en este país en el que estas cosas suceden no es sorprendente, aunque sí absurdo. Los diputados decidieron agregar al borrador de ley, en la ley aprobada, la han decretado de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que está abierta la interpretación de retroactividad de la ley. En otras palabras, si el régimen quiere, puede acusar a alguien de violar la ley que nació el martes pasado, de haberla violado hace 10 años. ¿Cómo se puede poner esto en práctica cuando los periódicos como El Faro llevamos años publicando sobre lo que esta ley dice que ya no se puede hacer? No tengo idea cómo se va a poner en práctica esta aberración jurídica, Carlos Fernando, pero está contemplada en la enmienda. ¿Cómo enfrentará El Faro, la prensa salvadoreña, estas prohibiciones? ¿Se puede seguir informando frente a esos riesgos que está señalando? ¿Existe el riesgo de que se imponga la autocensura? ¿Cuáles son los dilemas que enfrentan los periodistas hoy en El Salvador? Sí, yo creo que es muy complicado pensar en que un periodista del Faro puede ir a la cárcel por una foto o puede ir a la cárcel por una cobertura. No es para eso que queremos hacer periodismo, no es para terminar 15 años en una cárcel, pero tenemos que encontrar la manera de seguir reporteando, porque un periódico no puede consagrar su vida al silencio que buscan los regímenes autoritarios. No puede hacerlo, no tiene ese derecho, y tenemos que encontrar la forma de defender nuestras libertades. Lo que ha pasado es un gravísimo atentado contra las libertades que costaron mucho conquistar en El Salvador. No solo la libertad de prensa, la libertad de expresión. No podemos ser nosotros los que nos subyuguemos ante este tipo de legislaciones tiránicas que simplemente terminan con las libertades de los ciudadanos, no solo de nosotros. Y no somos solo nosotros los que estamos en riesgo. Artistas, documentalistas, cineastas, académicos que quieran publicar sobre pandillas, hoy también están expuestos a que se les aplique este tipo de leyes. ¿Esta política de Bukele tiene una temporalidad o está llegando para quedarse? Pregunto porque dice que el estado de excepción se aprobó por un mes, pero mientras se está ejecutando se van aprobando cada vez otro tipo de leyes. ¿Se va a resolver acaso esta crisis en un mes o se va a prorrogar el estado de excepción? Es una buena pregunta. Todo parece indicar que lo prolongarán, porque el estado de excepción, que todavía nadie nos explica en qué beneficia para resolver el problema que desataron los 87 homicidios,
porque ya las pandillas eran consideradas agrupaciones terroristas y por tanto la pertenencia a esas pandillas ya era punible. No necesitaban un régimen de excepción para detener pandilleros. Pero el régimen de excepción contempla también la legalidad de la intromisión en las comunicaciones privadas sin necesidad de que medie una orden judicial. También prohíbe el derecho a la asociación, a la reunión y a la asamblea de los ciudadanos. Aparentemente es un régimen de excepción muy conveniente para el presidente Bukele para seguir enclaustrando la vida de los ciudadanos, nuestros derechos y nuestras libertades. Ahora ese es el régimen de excepción. Las enmiendas al Código Penal que establecen censura no son parte del régimen de excepción. Es una enmienda legal que está ahí permanente, que no terminará cuando termine el régimen de excepción. Esta política de Bukele de alguna manera sobrepasa lo que en otra época de la historia salvadoreña otros gobiernos aplicaron y definían como políticas de mano dura o de super mano dura, en el sentido de que aquí se están incorporando otros elementos de la legislación, lo que está señalando en relación a la política de mordaza, que no tiene una temporalidad, sino que es permanente. Yo creo que has señalado algo muy pertinente, Carlos Fernando. El presidente Francisco Flores fue el que inventó el concepto de la mano dura en El Salvador. Bajo su gobierno se llevaron a cabo redadas masivas también contra los pandilleros, pero nunca se legisló contra las publicaciones de la prensa. Le siguió el presidente Antonio Saca, que convirtió la mano dura en mano súper dura. Y las lecciones que nos dejan eso es que ninguno de esos dos proyectos, ninguno de esos dos programas, ninguno de esos dos operativos solucionaron el problema. Por el contrario, sofisticaron a las pandillas, que se vieron obligadas a reagruparse, a redefinirse para poder hacer frente a estos operativos masivos. Y las pandillas se sofisticaron, crecieron y se fortalecieron con estos operativos. Como lo han hecho también con las treguas, es decir, un presidente como el presidente Bukele, que se dice distinto a los demás, que critica lo que él llama los mismos de siempre, está aplicando y aumentando las medidas de siempre para hacer frente a un problema que esta no es la solución. Pero el principal objetivo nos ha quedado ya muy claro de este régimen es acallar a sus críticos e imponer una única narrativa de lo que sucede en el país. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Que empecemos estas vacaciones victoriosas, bien, con la alegría de sentir este sol que nos ilumina y que nunca decline. Es oficial. Empiezan las vacaciones victoriosas de Semana Santa. Antes podíamos considerar unas vacaciones como victoriosas, si no te daba goma y salías con suficiente dinero para comer el resto del mes. Ahora, vacaciones victoriosas son las que pasan los cuadros del Frente Sandinista en el Chipote, si los liberan ilesos después de unos días de secuestro express. Primero fue la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez, y ahora le tocó al exdiputado Gerardo Miranda. ¿Con qué? No te escucho. Yo no lo sé, como unos 4 millones de dólares. ¿4 millones de dólares? ¿Usted recuerda esa reunión? ¿Ah? ¿Usted recuerda esa reunión? Con Armel. Ese era Gerardo Miranda allá por el año 2007, chantajeando a empresarios en nombre del comandante Ortega. No le hacemos una buena propuesta al frente. El extorsionador, el operador del FSLN, supuestamente fue escarmentado por convocar a una reunión de sandinistas históricos, es decir, viejos militantes del partido que se encuentran en el lado equivocado de los sentimientos de Rosario Murillo. Cualquier asomo de perversión aquí no pasa. Son bromas. No hay lado correcto de los sentimientos de Rosario Murillo. No sé qué tiene el mes de abril, pero esta semana la vicedictadora le dio rienda suelta a su hostilidad en sus monólogos diarios. ¿Será que se le disparan alergias? Terroristas. Los acusamos.
Claro que no son las alergias. El mes de abril trae una carga de culpa y remordimiento tan grande que no hay suficiente ribotril en el mundo para aplacarla. Ni perdón ni olvido para los masacradores de la paz, de la concordia, de la vida tranquila y del pueblo. ¿Quién de su entorno se anima a decirle que está hablando de sí misma? Yo acuso, decimos. Nosotros acusamos. Vos acusás, todos acusamos a los terroristas. A ver, combatientes históricos, ustedes que dicen que Daniel Ortega es más apto para gobernar que Rosario Murillo, pónganmelo a conjugar esos verbos a ver qué pasa. Cómplices del terrorismo yanqui, cómplices locales y protagonistas, terroristas ellos mismos por ese odio que han cargado en el alma. Hablando de cómplices del terrorismo, Nicaragua fue uno de los pocos países que votaron en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a raíz de la barbarie cometida por tropas rusas en Bucha, Ucrania. ¿Y cómo envenena el odio? ¿Y cómo envenena el corazón amargado, a amargura? ¿Cómo envenena la envidia? ¿Cómo envenena la ambición? Y cómo, sobre todo, pervierte corazones. Usted ha de saberlo, compañera. Los días de la rebelión de abril siguen quitándole el sueño a Murillo, porque la protesta ciudadana reventó la burbuja del milagro orteguista y la violencia de la respuesta del régimen puso en evidencia ante el mundo su naturaleza dictatorial. ¿Cuántos no pudieron ir a vacunarse en esos días? ¿Cuántos no pudieron recibir sus tratamientos contra el cáncer en esos días? ¡Ey! ¿Sabe quién no puede viajar para recibir su tratamiento de cáncer en estos días? Pinita Gurdián, a quien ilegalmente le retienen su pasaporte, además de mantener secuestrada en el Chipote a su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila. Pero siga. Odio, nunca más. Terror, nunca más. Vasallismo, lacayismo, servilismo, servidumbre a los imperios, nunca más. En el marco de los 100 primeros días del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y de amistad entre la República de Nicaragua y la República Popular China, se celebró en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío un concierto. La OMS busca desesperadamente la vacuna contra la ironía y por eso ha pedido una muestra de sangre de la compañera Rosario. Un momento, ¿qué quiere decir con eso de terror nunca más, odio nunca más? ¿Será una manera poética de decir que va a suspender sus monólogos diarios y se va a entregar a la justicia internacional? Buenas tardes, compañera. Ah, pues no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandato cristiano no dice, odiarás a tu prójimo, matarás a tu prójimo. En el año 2018, al menos 350 personas murieron asesinadas después de que la vicedictadora diera la orden de vamos con todo a su aparato represivo. No dice eso. Destruirás a tu prójimo. No, el mandato cristiano es amar al prójimo y vivir como hermano. ¿Segura? Porque creo que está diciendo una cosa y haciendo otra. Poderosos y autorizados a matar. Poderosos y autorizados a llenar las calles de violencia. Poderosos y autorizados a manipular personas, familias pobres, a manipular y a pagarle a quienes manipulados para servirles a ellos y a través de ellos. ¡Ey! Alguien se acordó de los combatientes históricos. Podríamos pasar horas desmenuzando las contradicciones entre el discurso de Rosario Murillo y las acciones del régimen de terror que preside con el dictador en jefe. Sin embargo, hay audios más interesantes circulando en redes sociales. Les hablo, les informo que ahorita aquí en mi casa tengo a 5 policías que están cuidando mi casa, no sé por qué. Esa es Sandra Martínez, autoproclamada militante del sandinismo histórico, alarmada porque fuerzas policiales asedian su casa de habitación. ¿Sabe a quién también le pasa eso? Al profesor Ricardo Baltodano y tantos otros familiares de presos políticos y opositores.
Buenas tardes, Álvaro, te habla Sandra. Solo le quiero hacer una pregunta y le quiero señalar algo. No sé por qué está aquí la policía. Si usted fue el que envió a cuidar mi casa o a cuidarme... Aclaración. Cuidarme quiere decir todo lo contrario, como cuando dicen paz y en realidad es guerra. Yo te responsabilizo cualquier situación que se dé aquí en mi casa y con mi hija, porque vos muy bien sabés que yo tengo una niña con discapacidad y la niña ya está nerviosa. Si su hija está nerviosa por tener a tantos policías cerca de su casa, imagínese cómo se siente la hija de Félix Maradiaga, con 305 días sin ver a su padre, la hija de Tamara Dávila, con 300 días sin ver a su madre, y la hija de Miguel Mendoza, con 293 días sin ver a su padre. Y la cosa es que esto solo se puede poner peor para todos los nicas. Compartan con sus amigos, con sus compañeros, es urgente. Mi vida corre peligro. Mi vida corre peligro. Enviaron un sicario a mi casa de reconocida trayectoria en el crimen organizado nacional e internacional. Compañeros periodistas a los que y amigos periodistas, porque hay unos que no son compañeros, prensa confidencial porque no hay de otra. ¿Confidencial porque ni modo? Y por lo visto sí, me va a costar la vida el Frente Sandinista. Desgraciadamente me va a venir de las estructuras y autoridades del gobierno sandinista y del Frente Sandinista. Qué horrible, solo estoy acordándome de Roque Dalton. Que la dictadura aplique medidas como esta en contra de sus propias bases es un síntoma claro de la descomposición del régimen. En la medida en que las personas que apoyan a la dictadura sientan en carne propia los efectos de estos actos, quizá experimenten un momento de claridad y finalmente entiendan la perversión del sistema que sostienen. Yo soy un compañero, yo lo único que lucho es porque el Frente vuelva a su camino. Hago responsable a la Policía Nacional, hago responsable a Rosario Murillo de cualquier cosa que me pase. Esta es la parte en que la rana siente el aguijón del escorpión. Para finalizar, las carretas peregrinas, esos íconos de la celebración de la Semana Santa, ahora se mantendrán en circulación todo el año, porque a como están los precios de la gasolina, van a empezar a funcionar como taxis. Bueno, por lo menos la carrera va a ser más barata. Vamos, con Daniel, vamos adelante. Ah, pues no, ya las privatizaron, los muy neoliberales. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Que a sus hijos llora hoy. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial.
conectados con la verdad.